Hola, soy Verónica Riquelme y esto es Matemáticas en la Finis. Hoy veremos lo que es la antiderivada. Entonces, si nosotros tenemos una función y, ¿cierto? Una función que depende de x, ¿ya? Y su derivada, y prima, es 8. Yo me podría preguntar, ¿podré determinar cuál es la función que yo derivé? Entonces, a eso ustedes me podrían decir, claro, sí la podemos determinar y es la función y igual 8x. Porque todos sabemos que la derivada de x es 1. Por lo tanto, me va a quedar 8. A lo que también alguien me podría decir, profesora, existe otra función muy parecida, 8x más 5. Si yo la derivo, ¿cierto? La derivada de x es 1, me quedaría el 8, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, nosotros podemos decir que, en general, podemos determinar la función y como una familia de curvas, porque y podrían ser todas las rectas, ¿cierto? Cuya pendiente es 8, pero donde el punto que intersecta el eje y puede ser cualquier número real. Con el ejemplo que vimos recién, podemos entonces darnos cuenta de que la antiderivada es la operación inversa de la derivada. Por lo tanto, si f de x minúscula es igual a la derivada, ¿cierto?, de f de x, yo voy a definir lo que es una integral, ¿ya? Este símbolo es el símbolo de integral. También conocida como primitiva. Esta es la notación, la integral de f de x con respecto a x, se refiere a este dx, ¿cierto? Esto va totalmente ligado a la integral. No tiene nada que ver con la función. Entonces la integral de f de x es igual a f de x, porque yo sé que f de x, ¿cierto?, derivada es la función que está dentro de la integral. ¿Ya? Entonces vamos a realizar la operación inversa. Para poder calcular algunas integrales, tenemos, ¿cierto?, por supuesto, algunas propiedades. Las propiedades que vamos a usar son las mismas que tenemos cuando usábamos sumatorias. ¿Recuerdan? Entonces, si yo tengo la integral de una constante multiplicada por una función, es lo mismo que la constante salga afuera y solo integro la función. Por supuesto que A, ¿cierto?, una constante es un número real. Segunda propiedad es cuando yo tengo una suma o una resta de funciones dentro de la integral. ¿Qué podemos hacer con ella? Separarla en una suma o resta de las integrales de cada una de las funciones. Entonces, con estas propiedades nosotros vamos a poder calcular todas las integrales que nos den. Si ustedes ven bien, no existe aquí una propiedad que yo pueda separar el producto de dos funciones. Solo puedo separar cuando tengo suma o resta. Y los productos tienen que ser solo constantes para poder sacarlos fuera. Si depende de x, no se puede. Más adelante veremos algún método donde podamos realizarla. Bueno, ahora podremos usar las propiedades para calcular estas integrales usando las fórmulas básicas. Entonces, si tenemos tres funciones sumadas, dijimos que esto se separa en la suma
de 3 integrales. Ahí tenemos la suma de las 3 integrales. También, si tenían una constante multiplicando la función, la constante puede pasar fuera. 7 fuera, y esto lo vamos a escribir como una potencia, es más conveniente. El 3 fuera. Y ahora podemos usar nuestras fórmulas básicas. Y dice que cuando tengo una potencia, al exponente le sumo 1, 5, dividido por el mismo número. Tengo una potencia, le sumo 1, dividido por el mismo número. Y no me conviene escribirlo, ¿cierto?, como x a la menos 1, porque justamente esta función es la derivada del logaritmo natural. Por lo tanto, la integral de 1 partido por x es logaritmo natural de x, más la constante que habíamos dicho. ¿Sí? Sencillo. Ahora tenemos este otro ejemplo, donde tenemos 4 funciones, pero ahora vamos a aprovechar, ¿cierto?, de separar, como separamos aquí en sumas, pero también de sacar las constantes fuera. Entonces me quedaría, primera, la constante 7, la integral de e elevado a x de x, más 6, la integral del seno de x, menos 4, integral del coseno de x, más la integral de 1/2. Esto sería integral de e elevado a x, la misma función, la integral del seno menos coseno de x, ¿cierto? Ante la duda yo digo la derivada del coseno es menos seno. Con ese menos me va a quedar la función que está ahí arriba. Menos 4, la integral del coseno es seno de x, más 1/2 de x más c. Aquí, ¿cierto?, yo podría haber dejado el 1/2 fuera o dejarlo ahí e integrar con respecto a x. Cuando yo tengo solo un número, su integral es x por el número. Y ahí tendríamos usadas todas las integrales que vimos de todas las funciones básicas. Ahora les vamos a dejar algunos ejercicios propuestos para que ustedes trabajen en ellos, y ustedes saben que practicando pueden aprender a integrar muy bien.